Listo. Bueno, vamos a darle un saludo a Sergio Velázquez, que hoy no va a estar. No sé, creo que tenía reunión ahí con la Sociedad Teosófica, pues él es medio, anda en el ocultismo, y todas esas cosas. No sé si se lo cree o está investigando, está encubierto, pero bueno. Total queda acá entre nosotros eso. Buah, pues tenemos pensado hacer un seminario sobre teosofía y ocultismo en algún momento, así que estamos recopilando material. Yo no voy porque me da un poco de miedo, a mí yo soy cobarde, pero él es valiente. Bueno, este, hoy vamos a irnos para Rusia, nada menos. Nunca vimos a ningún poeta ruso, creo yo, me parece que no. Así que bueno, gracias a este algoritmo del premio Nobel, vamos a entrar un poco en lo que es la poesía rusa. Vamos a ver a Joseph Brodsky. Yo preguntaba hoy un poco antes de abrir acá si lo conocían, me dicen que no lo conocían. La verdad que sí, otra vez, un tipo que premio Nobel y todo, acá por lo menos en esta parte del mundo no es tan conocido, o directamente no es conocido para nada. Y pese a ser un poeta, que ya vamos a ver ahora cuando leamos los textos, para mí, en mi opinión, un extraordinario poeta, uno de los grandes, grandes, grandes poetas. Joseph Brodsky nació en el año, vamos a pegar un salto ya grande, nació en el año 1940. ¿Mm? Ah, bien. Y murió muy joven, digamos, joven, a los 55 años, en el año 1996, antes de cumplir los 56, de un infarto, tuvo un infarto masivo y murió. Este, y es uno de los tantos exiliados del régimen imperante en aquel momento. Este, digamos, lo invitaron a irse, tuvo una invitación al viaje y se fue. En principio anduvo boyando unos meses por Europa, ya vamos a ver, después vamos a ampliar un poco más, y recaló en Estados Unidos, donde finalmente se instaló y dio clases allá en Berkeley, en grandes universidades, y se movió ya en el ámbito de las letras americanas. Por eso es considerado, digamos, un poeta norteamericano. Este, no solamente por eso, digamos, porque ya vamos a ver en su retórica, él desde muy joven se dedicó a la traducción, viviendo todavía en la Unión Soviética, y era un gran traductor, un gran, gran, gran traductor que tradujo no solamente del inglés, sino también del francés algunas cosas, pero sobre todo del inglés, ¿no? Y estuvo muy influido en bueno, no se sabe cómo es este asunto de las influencias, digamos, al menos los poetas que él tradujo fueron unos cuantos, pero básicamente tradujo a John Donne, aquel poeta metafísico inglés, ¿no? Del siglo XVII, principio del XVIII, que es otro extraordinario poeta, y más para acá, tradujo a Helio también y demás, y tradujo sobre todo a Auden, ¿no? Que es un poeta que creo que por lo menos lo sobrevolamos en algunos de los ciclos nosotros, poeta inglés, este, que este Auden representa, digamos, el modernismo inglés, ¿no es cierto? La puesta en órbita hacia el siglo XX de lo que había sido la gran tradición de la poesía inglesa. Auden es un extraordinario poeta también que estuvo candidateado varias veces para el premio Nobel, y metió en el discurso poético un montón de marcas de época. Hay mucho de política en la poesía de Auden, hay mucho de cultura baja, entre comillas, de términos cinematográficos y demás. Bueno, algo vimos de Auden. Bueno, y fue una especie de mentor para Joseph Brodsky, a punto tal, él ya lo había traducido, había traducido varios textos de él, cuando él se exilia de la Unión Soviética, antes de recalar en Estados Unidos, este, mm, pasa una temporada breve en Viena, donde vivía Auden, perdón, Austen, no quiero recordar, donde vivía Auden, iba a veranear Auden a Suiza, y tenía una casa en Viena, pero Auden también vivía en Estados Unidos. Entonces,
Se dice, acá viene ya las cuestiones de esta cosa anecdótica y de medio del villique, no del anteojito, ¿no es cierto? Parece ser que este Brodsky emigró de la Unión Soviética con una valija en la que llevaba, anoten, un libro de John Donne, obviamente, un sombrero que usaba, y dos botellas de vodka. Una para él y otra para Auden, para regalarle a Auden cuando lo viera en Viena, ¿no es cierto? Bueno, nada, y la valija y todo eso están, se ven ahí, si buscan, están las fotos, están en el Museo Akhmatova en San Petersburgo actualmente, así que si van a San Petersburgo, podrían echarle un vistazo a eso. Si les queda tiempo, porque San Petersburgo es una cosa tremendamente, buah, está el Hermitage ahí y todas esas cosas. Bueno, no importa. La cuestión es entonces que termina recalando en Estados Unidos con un conocimiento, digamos, prácticamente perfecto del idioma inglés, aunque, bueno, estos conocimientos de un idioma que no es el nuestro, te sirven hasta cierto punto, ¿no es cierto? Él empezó a escribir, ya radicado en Estados Unidos, empezó a escribir en prosa, ensayos y opiniones y artículos, en inglés directamente, pero los poemas siempre los escribió en ruso. Fíjense, estamos ante dos fenómenos distintos, ¿no? La poesía es otra cosa, ¿eh? La poesía tiene todo que ver con la lengua natal, ¿eh? Es la lengua uno escribe poesía, digo yo, en la lengua en que tu mamá te cantaba tonterías cuando vos todavía no tenías ni conciencia, cuando te cantaba canciones de cuna, ¿no es cierto? Ahí hay un enganche fuerte entre la expresión poética y la lengua natal. Él escribía en ruso sus poemas y después lo traducía, ¿m? Junto con un grupo de amigos de él que lo ayudaban a traducirlo al inglés, ¿no es cierto? Esos poemas que él había escrito originalmente en ruso. Muchos dicen que los poemas de esta etapa de Brodsky pierden muchísimo al ser vertidos al idioma inglés, y yo supongo que debe ser cierto, ¿no es cierto? Porque en ruso tienen un golpe inmediato que no tienen en el idioma inglés. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No sabemos ruso nosotros. En mi caso ya no creo que lo llegue a dominar, porque no tengo la menor idea además del ruso, así que ya es tarde para mí. Pero ustedes pueden encararlo a lo mejor por ese lado. Entonces, bueno, este, fue un muchacho, digamos, dije que nació en el 40, ¿no? Sí, o sea, ya todavía estaba el camarada Stalin gobernando la Unión Soviética con puño de hierro. Stalin va a morir en el año 53. Nació en el año 40, o sea que vivió por lo menos esa parte, ¿no? Los padres eran, digamos, medianamente humildes, no digamos extremadamente. El padre era fotógrafo, estaba relacionado con la Marina, era como una especie de fotógrafo de la Marina, trabajaba para la Marina soviética, hasta que lo dejaron colgado del pincel y tuvo que dedicarse a otras cosas. Fueron bastante perseguidos, sobre todo a causa de su hijo, ¿no es cierto? Porque era un muchacho difícil, Brodsky, Josip, ¿no? Se llamaba cuando vivía allá en Rusia, después fue Joseph en inglés. No terminó la secundaria, tenía muchos problemas de conducta, era un muchacho porfiado, rencoroso y contestador, como fuimos tantos en la escuela. Entonces, lo echaron como de 7 escuelas distintas, ¿no? Y también, de paso, se juntaba con gente no muy recomendable. Cuando digo gente no muy recomendable en la Unión Soviética, no me estoy refiriendo de, qué sé yo, a fieritas ni a ese tipo de cosas, sino gente que pensaba distinto, tenía otras inquietudes y tenían la mala idea de escribirlas, ¿no? Entonces, bueno, ya desde que salió de la secundaria, no, desde que salió, no, desde que abandonó la secundaria, 15, 16 años, ella empezó a publicar algunas cositas en revistitas que armaban en este grupo. La cuestión es que era bastante conocido en San Petersburgo, que era Leningrado, vamos a decirlo, Leningrado, que ¿no? Primero era San Petersburgo, después fue Leningrado, después ahora es otra vez San Petersburgo, bueno, Leningrado, era bastante conocido y ya, digamos, las autoridades lo tenían medio entre ojos, ¿no? Lo venían marcando, encima con estos problemas de conducta, qué sé yo.
Era la bohemia, digamos, en cierto modo. Entonces, a los 18, 19 años, conoce a la gran poeta, que tampoco le hicimos nunca, a una de las grandes poetas rusas, que es nada menos que Ana Akhmatova, ¿no? Esta es por ahí es más conocida, y por ahí seguramente habrán leído alguna cosa, ¿no es cierto? Ana Akhmatova, que era muchísimo mayor, ya era una señora grande, que había nacido en 1890 y pico, que lo adopta como una especie de ahijado, o sea, lo protege, ¿viste? Porque le gustaba muchísimo las cosas que escribía Josip. Entonces entra en el círculo de Ana Akhmatova junto con otros jóvenes poetas que andaban pululando por ahí, formaron un grupito que se llamaba Los Huérfanos de Akhmatova. Este, bueno, la mujer calculo que todavía vivía, no sé cómo se habrá sentido con eso, pero bueno, igual murió muy poco tiempo después, murió en el 66. Ana Akhmatova, Ana Akhmatova, digamos, que había sobrevivido a todo lo que había sucedido en Rusia y la Unión Soviética, ¿no? Porque ella había nacido en 1890 y pico, 92, 93, es decir, se comió la Primera Guerra, se comió la revolución, se comió la Segunda Guerra, se comió el exilio en Europa, se comió la vuelta a la Unión Soviética, se comió el fusilamiento de su marido, la detención de su hija y su traslado a un gulag. Bueno, en fin, este, un montón de esas cosas. Era la gran dama de la poesía rusa en ese momento. Había otra gran poeta, más o menos contemporánea de ella, que era Marina Tsvetajeva. ¿No? Qué difícil que son los nombres rusos, ¿no? este, mm, que también todos estos poetas que habían explotado en las primeras décadas del siglo XX, ya vamos a ver otros. Estoy haciendo una medianamente larga introducción, como no lo conocemos a este muchacho, tenemos que saber de dónde viene el asunto, ¿no? Y de paso, un panorama de la poesía rusa no está mal. Entonces, esta gente había florecido en las primeras décadas del siglo XX, sobre todo hacia 1914, hasta la década del 20, incluso hasta el año 24, más precisamente, que fue cuando Stalin asume el poder, ¿cierto? Se había muerto Lenin, asume Stalin y la cuestión se pone muy complicada. Todos estos poetas y pintores y músicos y bla, 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 salvo algunas excepciones, se tuvieron que ir, se fueron, desaparecieron, se fueron emigraron a otros países de Europa o a Estados Unidos, el caso de Stravinsky, bueno, en fin, qué sé yo. Y los que no se fueron, o se hicieron, digamos, oficialistas, o terminaron muertos, o deportados y silenciados para siempre. Fue una cosa bastante eh, horrible, ¿no? Lo que sucedió y las vidas de muchas de estas personas. Entonces, bueno, medio prohijado por esta Akhmatova. Después vamos a pegar un salto atrás porque yo quiero hablar un poco de lo que es una vanguardia rusa que se dio, que tiene todo que ver con la poética de Brodsky, ¿no? Este, prohijado, digamos, por Akhmatova y demás, Akhmatova muere, ¿no? En el 66. En el año 64, Brodsky tenía 24 años, es acusado formalmente, ya enjuiciado por el régimen, de parasitismo social. Ese era el cargo. No parece un cargo. A ver, vea que es abogada, acá me va a decir, ¿no? Parasitismo social. No sé cómo estaría tipificado semejante delito, pero bueno, ¿viste? Vagos y Parasitismo social entretenidos. es claro, podrías entrar en esa categoría, ¿no? Claro. Pero eso es materia de un edicto más que nada de los viejos. Bueno, claro. Entonces, bueno, el cargo era parasitismo social y lo condenan a 4 años o a 5 años de trabajo forzado, ahí en un pueblo que estaba para arriba, ¿no? Más frío todavía, cerca del Círculo Polar Ártico, no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo, para ser reeducado, ¿viste? Para sacarlo de ese parasitismo y que volviera a ser una personalidad útil para el Estado. Entonces lo mandan a trabajos forzados por 5 años ahí. La idea era que no volviera, básicamente, ¿no?
lo hacían palear estiércol, por decirlo elegantemente, cortar leña, fabricar ladrillos, bueno, todo ese tipo de cosas. La cuestión es que era un muchacho ya bastante conocido dentro del ámbito de la literatura y hubo algunas personalidades que ya estaban consagradas, digamos, que tuvieron a bien interceder por su situación, entre ellos Shostakovich, el músico, el gran músico ruso, ¿no es cierto? Que era un medio, la cara amable y artística del régimen, no era una especie de comisario de las artes también Shostakovich, ¿no? Entonces, bueno, tibiamente intercede, incluso desde Francia, Sartre también intercede, le mandan una carta, no sé si a Stalin, qué sé yo. La cuestión es que de estos 5 años se los conmutan y cumple uno solo. Y vuelve, pues gracias a eso vivió y pudo volver, ¿no es cierto? Él después va a decir que ese año que estuvo allá paleando estiércol, por decirlo así, fue uno de los mejores años de su vida, ¿viste? Le redoblaba la apuesta, porque había tenido tiempo de leer y traducir a John Donne, entre otras cosas, que se llama nada. Este, entonces vuelve, y a raíz de toda esta cuestión que tenía con el régimen, es expulsado, digamos, porque ahí pasaba algo, por ejemplo, cualquier instancia de la actividad, digamos, social o artística, tenía que estar encuadrada dentro de alguna organización en la Unión Soviética. Los escritores, por ejemplo, para que vos pudieras publicar, tenías que ser afiliado o estar contenido por la Asociación de Escritores Soviéticos. Si estabas dentro de ese orden, podías publicar. Si no, no, eras un paria, no te publicaba nadie, porque no había ningún editor que se animara a publicar algún tipo que no estuviera contenido dentro de ese organismo oficial. A este tipo lo expulsaron de la Unión de Escritores Soviéticos, qué sé yo. Te expulsaban, desaparecías, morías literariamente, pero no tenías ninguna chance. Encima no te podías ir. Bueno, hasta que finalmente boyando de acá para allá, el tipo laburaba de cualquier cosa, seguía haciendo traducciones, y seguía escribiendo, por supuesto. En el año 72 ¿m? Recibe una carta misteriosa con un sello oficial de una especie, le escriben desde Israel, a través de no sé qué, de la Cancillería, de qué ministerio, le llega la carta esa comunicándole que ya tenía, o sea, que en cualquier momento él podía irse a vivir a Israel porque ya, o sea, ya tenía la visa, le daban el pasaporte y todo. Y el tipo va y le dice, pero escúcheme, no, yo no pedí ninguna visa, ningún pasaporte para irme a ningún lado. Entonces le dicen de los funcionarios de la tienda, le dice, y yo que usted lo pensaría, dice, porque acá el invierno es frío, y a lo mejor se le va a poner mucho más frío de lo que es el invierno. Entonces, bueno, lo pensó inmediatamente, lo pensé en un segundo, lo reconsideró, dijo, bueno, listo. Entonces, se iba a ir a Israel con ese pasaporte, esa visa, a través de Viena, de Europa, y después a Israel. En Viena estaba Auden, dijimos recién, y Auden le hace, digamos, le cambia el destino a Auden, porque Auden le consigue una visa para que el tipo vaya a Estados Unidos, estando ya en Viena. Entonces, en vez de irse a Israel, se va para Estados Unidos, que era donde vivía Auden la mayor parte del año. Auden después va a morir al muy poquito tiempo, ¿no es cierto? Pero tuvieron una muy buena relación en ese último año que vivió Auden. Y bueno, gracias a Auden se pudo ir a radicar en Estados Unidos y nunca jamás volvió a la Unión Soviética. En la Unión Soviética quedaron sus padres, ya gente grande, muy mayor, bastante mayor, y nunca les permitieron, los padres sobrevivieron 12 años más o menos desde que él se exilió, pues murieron, y periódicamente los tipos pedían un visado, un permiso para poder ir a ver al hijo, ¿m? O a Estados Unidos, o a Finlandia, o a Noruega, y jamás le dieron el permiso a los padres para que pudieran salir de Rusia a entrevistarse brevemente con el hijo. Es decir, nunca más se vieron. Lo único que hacían era
llamarse por teléfono. Además estaban todas las comunicaciones monitoreadas, ¿no es cierto? Las cartas, las llamadas telefónicas, ¿no? Él tiene un libro muy interesante que se llama Menos que uno, ¿no? Donde cuenta todas estas cosas. Ahora, la actitud que va a tomar él con respecto a todo esto es de mucho distanciamiento. Él es un tipo que jamás se victimizó con esto y jamás sacó chapa, digamos, de víctima, ni mucho menos. Lo va a tomar con mucha ironía, con mucho distanciamiento, pero en cada uno de sus escritos se refleja esta situación dolorosa, sobre todo con respecto a este distanciamiento brutal que se produjo con los padres. Bueno, después los padres murieron y ya está, el tipo nunca volvió. Después ya pudo volver en algún momento, pues la mano había cambiado, pero no quiso volver. Y otra cosa que él tomó como una especie de patria así sustituta en algún momento. Él viajaba todos los años y estaba uno, 2 o 3 meses en Venecia, que le encantaba y le haría acordar a San Petersburgo inevitablemente, ¿no? O a Leningrado. Entonces, toda esa experiencia veneciana, él después va a escribir un libro que se llama Marca de Agua, que es una especie de diario veneciano. Y su última voluntad fue que al morir sus restos fueran enterrados allá en Venecia, cosa que sucedió finalmente. Tuvo un tiempo ahí en Estados Unidos, después sus restos ahora están en el cementerio de San Michele, creo que se llama, en Venecia. Así que si van por Venecia le pueden tirar una florcita, un yuyo o algo, o una piedra, ¿no? Porque era judío. Este, este tema del judaísmo también lo perjudicó muchísimo estando en la Unión Soviética porque todo el periodo de Stalin fue más bien un periodo de un antisemitismo feroz, ¿no es cierto? De hecho, cuando era más chico, o sea, cuando iban a la biblioteca pública, tenía que sacar los libros a nombre de otro, porque siendo judío no le facilitaban los libros. Por ejemplo, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Un espanto total de ese siglo XX que debe haber sido el peor siglo de la historia en todo sentido y en todo el mundo, ¿no? Porque fue una cosa tremenda. Bueno, todas estas cosas van a aparecer abiertamente en su poesía, pero tomadas con mucha distancia, insisto, con mucho sentido del humor. Una de las características de su poética es la ironía, ¿no? Es un tipo muy irónico. Y entonces eso hace que sus poemas no sean tan terribles. Bueno, vamos a leer un poema para justificar esta reunión, digamos. Ahí les puse algunos. No se consiguen muchas cosas de Brodsky. Yo les voy a mandar un libro que no sé si no está completo. Es una antología de un libro que se llama, ustedes lo van a tener ahí como parte de la oración. En realidad es parte del discurso, sería el título. Pero bueno, oración, discurso, que es más o menos lo mismo. Que es un libro que escribió en ruso y publicó estando ya en Estados Unidos. Como para que tengan un panorama un poquito más grande. Acá hay un puñado de poemas de distintos libros y vamos a arrancar leyendo uno que se llama Elegía a Leningrado. ¿M? Y vamos a ver qué pasa. Quisiera vivir en una ciudad donde el río surge debajo del puente como una mano de la manga que desembocara en el Golfo abriendo los dedos, igual que Chopin, quien jamás mostró su puño a nadie. En una ciudad así habría una ópera en la que un viejo tenor puntualmente cantaría en las tardes el aria de María, en la que el tirano aplaudiría desde su palco y yo en la platea entre dientes murmuraría con odio animal. Habría en esa ciudad un yacht club y un equipo de fútbol. La ausencia de humo en las chimeneas de las fábricas sería señal de que es domingo. Yo uniría mi voz al aullido general, allí donde el pie continúa lo que empezó la cabeza. De todas las reglas del código de Hammurabi, el penal y el córner son las más importantes. Fíjense el tono, ¿no es cierto? Acá está mezclando todo tipo, esto es muy dramático lo que está contando. Sin embargo, estos chistes que va intercalando hacen que la cosa sea más liviana. Este registro es casi idéntico a la poética de Auden. Auden hacía estas mismas cosas, ¿no? Contaba escenas de la Segunda Guerra Mundial, pero mechadas así con cosas ridículamente cotidianas, ¿no?
Este es el mismo tono y esto es algo que también es muy norteamericano, ¿cierto? Esto le viene a él de sus traducciones, ¿no? Bien, sigo. Habría en la ciudad una biblioteca y en sus salas desiertas repasaría páginas de libros con tal número de comas como la diaria cantidad callejera de palabras obscenas que no penetran en los versos, ni mucho menos en los diarios. Podría ver la enorme estación destrozada por la guerra, con una fachada más hermosa que el mundo afuera. En esa ciudad, al ver una palma verde en la vitrina de la agencia de viajes, se despertaría el mono latente en mi interior y cuando el invierno envolviera al barrio con su áspero lienzo blanco, me aburriría en el Museo Hermitage, donde cada óleo, sobre todo los de Ingrés y David, semejarían una mancha entrañable sobre la pared. En los crepúsculos espiaría desde la ventana a las hordas de automóviles bramando y pasando al lado de las esbeltas columnas desnudas que muestran su peinado dórico impasibles desde la blancura del frontispicio del tribunal. Bien, estaría allí en el café donde venden deliciosos helados y cuando alguien comentara qué necesidad hay del siglo XX, si ya tuvimos al XIX, vería cómo las miradas de los colegas por un momento se detendrían en el tenedor o el cuchillo. Debería verse allá cierta calle con dos hileras de árboles, el portal con el torso de la ninfa y otros embelecos, y habría en la sala un retrato que mostraría cuál fue el aspecto del anfitrión en su juventud. Escucharía atento la voz que iría relatando asuntos sin ninguna relación con la cena a la luz de los candelabros. El fuego en la chimenea proyectaría destellos y sombras violetas sobre el traje verde, pero al final se apagaría. El tiempo que pasa, a diferencia del agua, es horizontal de martes a miércoles. Allá en la penumbra suavizaría las arrugas y desvanecería las propias huellas. Es decir, esto es una, como bien dice, es una elegía a Leningrado, este condicional que usa, me gustaría tal cosa, haría tal cosa, podríamos cambiarlo por otro tiempo verbal y es lo mismo, o sea, el tipo podría estar hablando en tiempo presente y taxativo y sería lo mismo. Y fíjense los detalles, cómo va de alguna manera dando cuenta del ambiente, ¿no es cierto? Donde dice acá, este, y cuando alguien comentara qué necesidad hay del siglo XX si ya tuvimos al XIX, es decir, en ese momento, Stalin en el poder, no es un comentario muy, muy adecuado, ¿no? Porque Stalin era el siglo XX y Stalin era el reconstructor de toda la historia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué necesidad tenemos del siglo XX si ya tuvimos el XIX? Y fíjense la actitud de los demás, ¿no es cierto? Vería cómo la mirada de los colegas por un momento se detendrían en el tenedor o en el cuchillo, todos tragando acá con el caviar atragantado, ¿no? Porque además esas reuniones estaban llenas de ortivas, esa era la realidad, ¿no es cierto? Enseguida la cosa se sabía, va, pero no carga demasiado las tintas, no lo toma como una cosa absolutamente cotidiana. En esa ciudad existirían monumentos, reconocerían los nombres, no solo de los jinetes de bronce que estamparon sus plantas en los estribos de la historia, fíjense, ¿no? Estamparon sus plantas en los estribos de la historia, imponiéndolas a otros cuadrúpedos. Vería sus marcas impresas en los habitantes de la ciudad. Con el cigarrillo pegado en los labios, regresaría a mi casa por las calles a medianoche, como un gitano, adivinaría la suerte en las grietas del asfalto y en las palmas de la mano extendida. Y cuando al final me detuvieran, acusado de espionaje, actividad subversiva, vagabundeo y menage à trois, rodeado por la horda que apuntaría con los dedos, gritando enfurecida, no es de los nuestros, íntimamente feliz, me diría en silencio, mira, es tu oportunidad de saber cómo se ve desde adentro, aquello que por mucho tiempo viste desde afuera, no olvides los detalles cuando grites, viva la patria. ¿Qué les parece? ¿Les interesa? O sea, no, no.
no está cargando las tintas de ninguna manera, está contando una situación. Y al final me detendríamos, o sea, como que, o sea, obviamente, o sea, no es nada raro, o sea, es lo que sucedía, es algo que pertenece a la realidad cotidiana de estos tipos. Enseguida, cuando te detienen, aparecen los otros diciendo no es de los nuestros, ¿viste? Ojo, este, bueno, no te olvides de nada de eso cuando grites viva la patria. Esto que está contando, en este caso, del régimen estalinista, es tan universal que se puede aplicar a cualquier otro régimen, es lo mismo. Esto es una constante en la historia, ¿no es cierto? Y una constante del siglo XX en distintas regiones y con distintos regímenes, ¿no es cierto? Que no necesariamente fueron comunistas. El tipo no está hablando de eso, está hablando de otra cosa en realidad, está hablando este, del totalitarismo en sí, ¿no? Como concepción. Esta gente vivía de esta manera, y se lo tomaba muy cotidianamente. Él, de hecho, decía que esta manera de vivir, este, inmediata y en el presente, porque no sabías lo que te iba a deparar la hora siguiente, era muy propia del espíritu ruso, ¿no es cierto? Bueno, acá se ve todo eso. Bueno, y fíjense cómo está esta elegía, ¿no? Uno cuando piensa en una elegía piensa en la alta retórica. Esto es una retórica de lo más cotidiana, o sea, es un informe que lo podía haber escrito cualquier inglés, cualquier norteamericano en el mismo tono. Es un tono que no es en absoluto recargado. Al contrario, siempre está tratando de achicar un poco lo patético o el patetismo, ¿no? Este, y así van a ser la mayoría de sus textos. Uno, después de haber leído varios textos, se hace cargo perfectamente de esta situación de amargura, de desconcierto, de inestabilidad, pero en ningún momento los textos lo estrangulan. Siempre tiene ese rescate, ¿no? Y esto, y acá yo quería hacer un punto. Digo, para el que no conoce la literatura rusa, por lo menos la del siglo XX, o la poesía más específicamente, esto viene de antes, ¿no es cierto? De estas primeras vanguardias que dijimos del siglo XX. Las primeras décadas, 2 décadas del siglo XX, mundialmente fueron las décadas de la vanguardia en todo el mundo, ¿eh? Que eran más o menos las mismas y más o menos distintas, según cada idiosincrasia de cada pueblo, ¿no es cierto? En el caso de Rusia, había recibido, la poesía rusa había recibido el impacto tremendo de los simbolistas franceses, ¿eh? Por eso el simbolismo se pone como ¿cuántas veces hablamos del simbolismo francés acá y de la influencia que tuvo? El simbolismo fue la patada que sacudió todo en todo el mundo, ¿cierto? A partir del simbolismo se fueron generando cosas en otros países con marcas propias. Pero bueno, el simbolismo pegó especialmente en la poesía rusa, desde finales del siglo XIX hasta casi la mitad hasta el 15, hasta el 1915, lo único que se escribía era poesía simbolista en Rusia. Y ya estaba agotado también, ya estaba sobregirado, era repetición de clichés, de esquemas, ¿no es cierto? Era una poesía esta simbolista de los rusos, mucho más simbolista incluso que sus inspiradores franceses, digamos. Porque bueno, el simbolismo francés tiene otras ventanas abiertas que no tenían estos poetas rusos simbolistas, porque estos poetas rusos lo ponían todo en un plano metafísico, ¿no es cierto? O sea, la pretensión de estos poetas eran ir más allá de la literatura, ¿no? Y meterse ya con la filosofía, ¿no es cierto? Incluso con la vida social. Ellos decían que, eh, lo- los simbolistas franceses decían algo parecido también. Lo que vemos, el mundo que vemos, no es el mundo real, sino que lo que vemos es símbolo de otra cosa que está en la vieja cuestión idealista, ¿no? Lo que se ve no es lo que se ve, sino que es otra cosa. Entonces, y tenían esa concepción muy fuerte del poeta
como sacerdote que sabía o tenía las claves intuitivamente por algún tipo de misterio para interpretar esos símbolos y mostrar a los legos, digamos, o a los profanos, cuál era el verdadero sentido del mundo, o de las cosas, o de la vida. Esto que suena tan hoy ridículo, era ejercido efectivamente y era creído y profesado efectivamente por estos tipos. Y estos tipos, estos poetas ya consagradísimos, estaban bien vistos por, digamos, por el establishment. Y no se podía escribir de otra cosa porque, viste, directamente si escribías otra cosa, eras vulgar, viste, era, bueno, en fin. Pero estas cosas no duran eternamente y van a aparecer sobre todo dos movimientos. Una especie de futurismo, se llamaron futuristas, ¿no? Tenían ciertas diferencias entre ellos. ¿No? Hay una vanguardia, ¿viste? Y enseguida te empezás a pelear y a hacer ¿viste? La variante A, la variante B. Había una especie de futuristas entre los cuales estaba nada menos que Mayakovsky, el otro gran poeta ruso, ¿no? Después se dividieron en los cubos futuristas y en los no sé qué, ¿viste? Bueno, no importa. Estos futuristas eran lo que podrían ser los surrealistas en Francia. Lo que ya directamente los tipos prescindían de la ortografía, prescindían de la gramática, hacían juegos de palabras, hacían caligramas, una cosa bastante loca, ¿no es cierto? Y bastante que se consumía en el mismo ejercicio, ¿no? Era un movimiento de ruptura, simplemente una rebeldía que iba al frente y chocaba. Y por otro lado, aparecieron otros tipos, entre los que estaba Akhmatova y su marido, ¿m? Y estaba Osip Mandelstam, que es un poeta extraordinario también. Y ahora que estoy nombrando a todos estos tipos, me pregunto por qué no los vimos nunca antes, pero bueno, qué sé yo, ¿viste? En algún momento los veremos, si es que les interesa. Este, estos tipos no prescindían de la tradición, o sea, convenían con que el simbolismo estaba agotado, pero bueno, lo que buscaban era, de alguna manera, purificar esa retórica simbolista. Esa retórica simbolista estaba cargada, como acá los modernistas, de cisnes, de glorietas, de músicas misteriosas que se escuchaban en el anochecer, de niebla, de fantasmas, bueno, lo que ya se sabe, esas cosas que se usaban. Entonces estos tipos decían, acá está entrando Juan Carlos, vamos a ver la entrada. Basta de metafísica, basta de cosas ambiguas, ¿viste? Usemos un lenguaje cotidiano, volvamos a poner en valor la palabra, usemos la imagen, ¿eh? Y la imagen como portadora de lo que sea, y la imagen cotidiana, ¿viste? Empecemos a hablar de algo que más o menos se entienda, ¿viste? Porque esto ya no era una cosa que estaba muy sobregirada. Esto es imajismo, esto sucedió también en los Estados Unidos, es nada menos que eso, volver a la imagen, no a la idea, no al concepto, sino a la imagen casi fotográfica que transmitiera algún tipo de sentido e incorporar, digamos, a lo que era el lenguaje poético, los términos del lenguaje cotidiano y las cuestiones culturales que estaban dando vueltas y que eran nuevas en aquel momento, como los aparatos, qué sé yo, el cine, la cuestión esta. Estos tipos fueron, estos imajistas, digamos, por alguna forma, decir, ruso, los acmeístas. Voy a poner la palabra en el chat, si se abre. Acá está. Esto era el acmeísmo. Y no era porque era marca Acme. Esto quería decir otra cosa. Ahora vamos a ver. Estos se llamaron acmeístas, ¿no? Acme, es una palabra de origen griego que quiere decir el ápice de algo, el grado más extremo de algo, el grado aquel donde ya no hay más asunto que ese, es el punto culminante de cualquier cosa, de un texto.
una flor, por ejemplo, una planta cuando abre su flor es el acné de la planta, la razón de ser que se llegó a ese momento y ya no hay más, no hay más asunto, no hay más contexto. Es un nombre como cualquier otro. Y lo que buscaban los tipos era la claridad, la transparencia de las imágenes, ¿viste? Que el lenguaje obrara por sí mismo, que la imagen obrara por sí mismo. Por eso también se los llamó claristas, ¿no? El clarismo de la claridad y todo ese tipo de cosas. Nada, simplemente nombres. Lo que sí buscaban era la simplificación absoluta de toda aquella cosa tan sobrecargada, tan decorativa y tan de cliché en que se había convertido el simbolismo. Es un verdadero, digamos, movimiento moderno para aquel momento. Pero ¿qué pasa? Eh, Viene Stalin y todo esto explota en 50.000 pedazos, porque Stalin tenía su propia arte poética, digamos, ¿no? Stalin y sus asesores, ¿no? Em, que era el realismo, el llamado realismo soviético. Entonces, bueno, todos estos muchachos empezaron a pasarla bastante mal, acusados de ser de no haber podido salir de la burguesía, de ser individualista, bueno, lo que se sabe, parásitos sociales directamente, gente que no escribía en el lenguaje del pueblo, bla, 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 todo lo que uno puede sospechar, entonces empezaron a ser perseguidos. Ustedes saben que, por ejemplo, en la Unión Soviética, en la época de Stalin, estuvieron prohibidos los libros de Sherlock Holmes, de Conan Doyle, porque Sherlock Holmes era un personaje muy individualista, en inglés, ¿no? Aparte, ¿no? Entonces era un mal ejemplo, ¿viste? O sea, no era solidario con su camarada Watson o con su, qué sé yo, con su camarada Lestrade, que era el policía, y vivían cada uno en lugares distintos, entonces no, Sherlock Holmes tuvo eso y tantas otras cosas. Bueno, en ese contexto, estos tipos empezaron a irse. Si tenían suerte, las Betayeva se va, Akhmatova se va, al marido de Akhmatova lo fusilan, buah, un desastre. Y a Osip Mandelstam, poeta que yo les recomiendo y que algún día vamos a hacer, aunque sea algún domingo, a lo mejor tal vez salgamos la cosa, lo mandan a un gulag, a un lager, a un campo de concentración, como ustedes quieren llamarlo, estos lugares que eran de reeducación, ¿no es cierto?, de reinserción. Pasabas una temporada ahí y después volvías soviético. Em, si volvías, ¿no? Si no volvías, mejor. Pero bueno, entonces hay una anécdota bastante conocida que se contó de muchas maneras, que no se va a terminar de saber nunca. Incluso hay un libro que, bueno, no importa, Stalin, que era un hombre, digamos, muy eficaz, muy aplicado, un tipo práctico, si los hubo, y muy atento a cualquier detalle. Con todo esto quiero decir que era paranoico, entre otras cosas, ¿no? Eh, Cosa que parece ser un rasgo cierto de su personalidad. Llamaba por teléfono a cualquier hora de la madrugada, a cualquiera, para preguntarle cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese momento, estamos en la década del 30, estos tipos todavía estaban acá, estaba Boris Pasternak, a ese lo deben tener porque es mucho más conocido, es el autor de la novela aquella Doctor Zhivago, ¿no? Que también tuvo bastantes problemas con el régimen. La novela esa no se pudo publicar en Rusia hasta que después el tipo se había muerto, que no importa. Entonces lo llama Stalin, suena el teléfono en la casa en la casa o donde viviera Pasternak ahí. Hola, qué sé yo, ¿quién habla? Habla el camarada Stalin. Yo estaba listo, mira qué lindo, viste, a las 3 de la mañana eh, habla el camarada Stalin. O sea, imagínense, ¿no? La situación. Ah, yo te quería preguntar, a ver, ¿qué opinas de Mandelstam, de Osip Mandelstam? Porque, viste, vos que sos amigo de él, viste,
Y el otro, ¿viste? Le dice, no, yo no soy amigo de él. Era amigo, ¿viste? Pero en el momento de terror y desconcierto, no, digo, amigo no, bueno, tanto como amigo, qué sé yo, ¿viste? Buah. Y entonces Stalin se enoja, digo, ¿cómo que no es amigo tuyo? Dice, ¿a vos te parece que un buen bolchevique puede negar así a sus amigos? Encima viste, le tira, qué sé yo, y se enoja y le corta el teléfono. Bueno, que Stalin se enoje y te corte la llamada telefónica, viste, te debe dejar en un estado así un poquito de inquietud, por lo menos. Bueno, la cuestión es que lo terminan mandando a este Maldestan a un campo de concentración, estuvo 4 o 5 años o más y termina muriendo, ¿viste? Desapareció del mapa, dice. ¿Quién dice acá Aurelio? Dice, nuestra vida son cuentos sin trama ni héroe, hecha de desolación y vidrio y del delirio de la gripe de San Petersburgo. Mirá vos, ahí está, Mandelstam. Es un gran. Y Mandelstam entró en desgracia. Ya vamos a volver a. Estamos con Joseph Brodsky, no se habían olvidado, ¿no? Este, Mandelstam va a caer en desgracia por un poema que escribe, donde lo trata, se supone que a Stalin, sí, calculamos, ¿no? Lo trata de montañés, de campesino, medio bruto, ¿viste? Dice, con sus bigotes de cucaracha y no sé qué, ¿viste? Bla, bla, bla. Se fue un poco de rosca. No dice dedicado a Stalin ni nada, pero imagínate un paranoico, cómo lo puede tomar ese, ¿viste? Pues ya de por sí, cualquier cosa que uno escriba, si tenés a alguien cerca, decir que estás hablando de mí, imagínense en el caso de Stalin, ¿no? Entonces, bueno, por ese texto, se supone, lo liquidan, lo termina liquidando, bueno, otros se suicidaron, en fin, este tipo de delicias. Bueno, lo que quiero decir es que eso produjo un gran apagón en la cultura soviética, no digamos rusa, porque bueno, rusa es un poco más ceñido la cosa, ¿no? La cultura soviética, que duró un montón de tiempo. No nadie publicaba que no estuviera en la Unión de Escritores Soviéticos. Y los que estaban en esa Unión de Escritores Soviéticos, ¿qué escribían? Nada, que iban a escribir cosas favorables al régimen, poemas edificantes, ¿viste? De mucho ánimo, ¿viste? Con que esto, que lo otro, ¿no? Todas exaltaciones al régimen. No importa qué régimen sea, porque estas cosas pasan en todos los regímenes. Entonces, pero subterráneamente, sobre todo a través de esta mujer, Ana Akhmatova, que se las bancó todas, este, hay un punto de enganche entre estos almeístas y esta camada cuya cabeza principal es este Joseph Brodsky que estamos viendo hoy, ¿no es cierto? El tipo toma toda esa herencia del acmeísmo, y escribe él mismo ya en ese tono. Incluso después lo va a sobregirar todo eso, ¿viste? Pues el almeísmo también fue una cuestión de época, pero toma toda esa libertad, o esa claridad de expresión, ese ponerse el foco en la imagen, más que nada, y a partir de ahí construye sus propios poemas. Bueno, con este bagaje. eh, ya ven, pasó Stalin, pasó Atila, pasó lo que pasó, y sin embargo, subterráneamente la poesía siguió su curso, de alguna manera, ¿no es cierto? Esto yo no sé si es bueno o es malo, pero bueno, pasó así. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bien, Isaías, todos Bueno, muy bien. Más vale tarde que nunca. más vale tarde que nunca. Los saludos tengo que ¿quién dice? Alejandra se va a retirar. Bueno, ojo cuando si te llaman por teléfono a la madrugada, ¿viste? Voy a pensar que no me están buscando. No, si te preguntan por mí, vos no me conocías, como dice o por Aurelio, bueno, no se sabe. Bueno, No, este, Aurelio tampoco. Aurelio menos todavía. Bueno, listo. Entonces, todas estas cuestiones, él la quería muchísimo, a Akhmatova escribió su biografía también. Bueno, él toma muchos de los motivos de los almeístas y los vuelca en su propia retórica. Vamos a leer ahora otros textos más, ¿no? Eh, Vamos a leer que no está en orden cronológico, ni mucho menos, no tenía mucho sentido, ¿no? Él publicó en realidad 4 o 5 poemarios y bastantes libros de ensayo también, ¿no? Vamos a leer que se llama Cantares de estos tiempos, ¿no? Dice así.
El hombre va a las ruinas una y otra vez. Él estuvo aquí ayer y antes de ayer, y volverá mañana. Las ruinas lo atraen. Él habla poco a poco aprenderás tantas cosas, muchas. Aprenderás a elegir en el montón de escombros. Fíjense, ¿no? ¿En qué consiste este aprendizaje? Aprenderás a elegir en el montón de escombros, un reloj despertador y los lomos quemados de los álbumes. Te asombrarás a llegar por estos lados cada día, te acostumbrarás a saber que las ruinas existen. Convivirás con este pensamiento. A veces da la impresión, y esto es necesario, a veces da la impresión que lo aprendiste todo. Y hablas ahora sin esfuerzo, en la calle con un niño desconocido, y lo explicas todo. Esto también es necesario. El hombre regresa a las ruinas cuando desea amar otra vez, cuando da cuerda a su despertador. A las personas normales jamás nos pasaría por la cabeza que uno pueda volver a casa y hallar ruinas donde estaba el hogar. No podemos imaginar que sea posible perder los brazos y las piernas en un accidente del tren o del tranvía. Nos enteramos de todo esto, gracias a Dios, a través de penosos rumores, pero es este el porcentaje convenido de infelicidad. Esta es la rosa de las desgracias. El hombre llega a las ruinas otra vez. Por largo tiempo escarba con un palo entre los mohosos cortinajes y los escombros. Se inclina, se levanta y mira. Alguien construye las casas, alguien las destruirá, alguien las levantará otra vez. La profusión de ciudades a todos nos infunde optimismo. El hombre de entre las ruinas alzó algo y se quedó contemplando. Seres así no tienen la costumbre de llorar, inclusive convidados, gracias a Dios, a las casas de sus conocidos, miran las fotos de los álbumes y dicen con reproche, en los tiempos que corre, no vale la pena guardar fotografía. Paramos un segundo acá. Fíjense el tenor de este texto, ¿no? Es terrible lo que está diciendo, ¿no es cierto? Y cuando dice, de estas cosas, gracias a Dios, nos enteramos por rumores, ¿eh? eh, Obviamente hasta que no le pasan a uno, son todos rumores que pueden llegar hasta, incluso hasta no ser ciertos. Eso es de lo que se agarra uno, ¿no? Y bueno, son rumores, qué sé yo, no sé, puede ser, habrá pasado, será así. Uno tiende a achicar el pánico, ¿no? Bueno, no sé si algunos de ustedes recordarán o no, no lo sé, yo me acuerdo de algunas cosas de la época de acá de la dictadura, ¿no? Del 76 en adelante, este, estos sentimientos uno los experimentaba, ¿no? Parece que en la otra cuadra tal cosa, me dijeron que allá, pero nunca eran cosas claras. Y además uno tampoco quería que fueran muy claras las cosas porque en ese caso, viste, se pegaba un corchazo, viste, no sabía qué hacer. No sabía qué hacer, básicamente, no es que se pegara un corchazo. Entonces, gracias a Dios de estas cosas, nos enteramos solo por rumores, viste. O se escuchaban tiros a la madrugada y bueno, no sé, qué sé yo, puede ser, anda a saber, no se sabe, qué sé yo. No, no debe ser tan así, ¿viste? Son mecanismos de defensa, ¿no es cierto? Ahora, vivir constantemente en un mecanismo de defensa, uno no queda muy bien de la cabeza, digamos, ¿no? Ah, mira, sin ir más lejos, dice acá. Y bueno, pues sí, no, no puede ser que esto suceda, no puede ser que esté sucediendo esto. Y sin embargo está. ¿Mm? Bueno, acá este poema transmite toda esa atmósfera, ese miasma, ¿no es cierto?, de no saber bien lo que pasa, ¿no? Y dice esto, en los tiempos que corren no vale la pena guardar fotografías, ¿viste? Me parece que esa frase suelta, uno la recorta y ya está, funciona de la misma manera, ¿no? Incluso hay hasta un cierto grado como de superstición, ¿viste? Que por las dudas, ¿viste? O esconderlas o algo, ¿viste? No sea cosa que aquel que está en la foto mañana no va a estar, bueno, en fin, qué sé yo, no importa. Pero, se pueden levantar muchas edificaciones que serán destruidas igualmente y erigirlas de nuevo. Nada hay más terrible que las ruinas del corazón. Nada hay más sobrecogedor que las ruinas, sobre las que cae la lluvia y al lado de las que pasan los automóviles últimos modelos,
por las que deambulan como fantasmas personas con el corazón destrozado y niños con boina. No hay nada más terrible que las ruinas que dejan de parecer una metáfora y son lo que alguna vez fueron, la casa. Fíjense, personas con el corazón destrozado y niños con boina, ¿viste? Dos imágenes muy, muy dispares, pero que no son dispares, están ahí, ¿viste? Bueno, en fin. Pero es un Este, sentimiento que nos une a todos, Isaías. Yo creo que todos, sin excepción, tenemos ruinas, ¿no? sí, pero Y claro. Ahora, en este caso, o sea, a lo que está, obviamente el tipo está hablando de una situación, que pues está bien, es interna por un lado, pero que es una situación que se vive allá afuera. O sea, ese era el estado de cosas, ¿viste? En el que uno se tenía que mover. Este, pe- Más allá, o sea, yo no sé cómo suceden estas cosas. Esto que decíamos hace un rato de lo que sucedió acá, por ejemplo, en Argentina, bueno, allá en Colombia, habrán tenido lo suyo también, seguramente. Este, y por qué pasan estas cosas? O sea, por eso digo, no es un régimen determinado, ¿viste? Es una cosa, del ser humano, ¿viste? En definitiva, que va generando estas cuestiones. Eh, Digo, ya que estamos, ¿no? Durante el periodo que estuvo Stalin en el gobierno, pero yo no puedo, o sea, yo estoy hablando de oído, ¿viste? Porque no conozco mucho la cuestión no conozco en detalle, ¿no es cierto? Este, Contando los muertos que hubo en la Segunda Guerra Mundial, que fueron 20 millones rusos, ¿no? ¿Viste? Los rusos padecieron muchísimo la invasión alemana, bueno, ya se sabe todo eso, ¿no? Pero fuera de eso, hubo 40 y pico millones de muertos durante la época de Stalin. O sea, comprobados, o sea, nada de, viste, me parece que es mucha gente, ¿no? 45 millones de tipos, viste, un país, liquidados, bueno, sí, por distintos motivos, viste, muertos, cuando digo muertos, digo muertos no de muerte natural, ¿no? Suicidados, fusilados, desaparecidos, viste, extenuados en los campos, en fin, y todo ese tipo de cosas, masacrados en definitiva. En China, pasó otro tanto. Son cosas inexplicables, ¿viste? ¿Y dónde está todo eso ahora? ¿Para qué todo eso ahora? O sea, ¿cuánto duró todo eso? Todos esos muertos apuntalaron una cosa que cuánto duró. Porque muere qué utilidad, Stalin y la cosa que sí, ¿qué? sí, no, qué utilidad representa para la humanidad tantos sacrificios, ¿no? Bueno, claro, por eso, ¿viste? O sea, más allá, o sea, obviamente, uno está poniendo acá el foco en estos poetas, ¿no es cierto? Que murieron y se exiliaron, se suicidaron, bla, bla, la pasaron mal. Pero no son los poetas, o sea, 45 millones de tipos, ¿viste? Tenés de todas las actividades que te puedas imaginar, ¿viste? Tenés desde vagos, locos, hasta amas de casa, ¿viste? Oficinistas, en fin, lo que, ¿viste? No son los poetas solamente. De último, los poetas son pocos. Y bueno, todo lo que, esta cuestión que estamos hablando, bueno, hay gente que lo explica por cuestiones históricas, esto, ¿viste? Yo no sé, ¿viste? A mí no me convencen esas explicaciones, pero bueno, por ahí es así, yo no lo sé. Todo esto que estamos hablando está permanentemente en la poética de Brodsky. Pero bueno, pero además de este sustento, digamos, semántico de sus textos, está lo bien que el tipo escribe, ¿viste? Es un tipo muy eficaz. ¿M? En este caso es un premio Nobel que para mí estuvo bien otorgado. Obviamente que no se lo dieron porque escribía bien, se lo dieron porque coincidió con la perestroika, ¿viste? En el año 87, ¿viste? Buah. Entonces, tampoco dan puntadas sin hilo, ¿viste? Estos premios son más políticos en sí que literarios. A veces coinciden, ¿viste? Y entonces está bien, pero bueno. Bueno, sigamos. Este,
Vamos a ver este que se llama La estrella de Navidad. Dice así. Él era un hombre ateo, no, de origen judío, pero ateo, no profesaba ningún tipo de creencia así, digamos, sobrenatural o mística o religiosa. Sin embargo, él va a tomar un precepto de Ana Akhmatova, y Ana Akhmatova decía que el poeta, en este caso, bueno, cualquier artista, que sea pintor, músico, escribe o hace su cosa para, para el Todopoderoso. Eso lo decía Akhmatova, ¿viste? En sus propios términos. Y Brodsky estaba de acuerdo. Solo que él no era creyente, pero no importa, esa instancia de algo todopoderoso ante lo que, o para quien el poeta o el artista o el pintor hace su asunto, me parece que es una idea bastante productiva, ¿viste? Si querés, podés llamarle a ese todopoderoso, en vez de pensar en un Dios, podés pensar en una instancia En la materia. que es incomprensible, sí, en la materia o en el lenguaje o qué sé yo, en cualquier otra cosa. Algo que supera lo humano propiamente, ¿viste? O la limitación de lo humano. O sea, como que es una tendencia hacia algo que sería mayor. O simplemente es una fantasía, pero que también obra como algo todopoderoso, ¿no? Entonces, a él le resultaba productivo. Me acordé porque esto se llama La estrella de Navidad y dice lo siguiente. En una época fría, en un lugar más acostumbrado al calor sofocante que al frío, a la llanura más que a la montaña, en una gruta nació el niño para salvar al mundo. El viento soplaba en el desierto como es frecuente en invierno. Todo le parecía enorme al niño, los pechos de la madre, el vaho amarillo que salía de las narices del buey, los reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, los regalos que llevaban. El niño era apenas un punto, lo mismo que la tierra. Atentamente, sin parpadear, atravesando las nubes escasas, sobre el niño del pesebre, desde muy lejos, desde las profundidades del universo, desde su otro extremo, una estrella contemplaba la gruta. Esta era la mirada del Padre. Es un lindo texto, ¿no? Es un lindo Mm. texto que cierra en sí mismo, y te pone a los términos de esta natividad, digamos, que es el tema arquetípicamente religioso, en términos muy humanos también, ¿no? Los baja a una realidad casi cotidiana, habla del viento, el invierno en el desierto, el viento, bueno, ahí tipo, viste, nació ahí, viste, todo le parecía muy grande. Me parece un gran texto. Bueno, vamos a leer otro. Me estoy salteando alguno, ¿cómo estamos? Estamos bien con la hora, ¿no? Vamos a ver este que se llama Fragmento inacabado, ¿no? Valga la redundancia. En medio de la cena se levantó y tras abandonar la mesa salió afuera. La luna brillaba como en invierno. Las negras sombras del zarzal, volcadas sobre el perfil de la empalizada, se dibujaban en la nieve con tanta claridad que se diría que allí hundían sus raíces. Alrededor, ni un alma, latir del corazón. Tanta es el ansia de todo ser viviente por superar toda frontera, por desbordarse a lo alto y ancho, que basta con que solo asome una estrella, sea cual sea, para que al instante mismo el entorno se vuelva presa no nuestra, sino de nuestro sueño. Todo un momento ahí, ¿no es cierto? Una foto de una noticia instantánea que le apareció al tipo. Un poema bastante abstracto, si uno quiere mirarlo así, pero ya ven que acá no estamos lejos del imagismo de William Carlos Williams, ni de la poética de Wallace Stevens. Hay un aire de familia. Estos almeístas tenían un aire de familia con estos norteamericanos, ¿no? Lo cual de alguna manera, esta cosa concreta que transmite Brodsky en este caso, que transmitía Mandelstam, Akhmatova también, la Tsvetaeva también,
era bastante extraño en un principio a la propia construcción del idioma ruso, ¿m? Que es un idioma, me dicen, me comentan, porque yo insisto que no tengo la menor idea del idioma ruso, que tiene muchísimas inflexiones, muchísimas desinencias que hacen que una misma palabra pueda tener muchos valores distintos, ¿no es cierto? Es un idioma mucho que se presta mucho para el simbolismo aquel de que hablábamos antes. Entonces, esta cosa mucho más sobria, digamos, es como que en principio les resultaba bastante más extraña, pero a la vez sirvió para darle un nuevo giro a la expresión en ruso, ¿viste? Bueno, eso parece ser, ¿no? Sigo. Vamos a leer otro. Este poema, Isaías, no sé por Sí, qué me recuerda un poema de Wallace Stevens. No te puedo citar exactamente ahora. Es el de un hombre enfrentado a, o como que sale un momento, o que está en un alero de la casa. Vos lo has colgado un montón de veces en tu sí, bueno, página. puede ser, sí. Y hay como cierto aire de familia y Claro, claro. comparo en la mente los dos y qué formas distintas que tienen de decirlo Wallace Stevens y este hombre. Como que el ruso es más directo, va más al grano. Wallace Stevens da un rodeo y te deja la sensación de lo que quiere decir, no lo que dice, sino No, la claro. sensación. Bueno, lo que pasa es que Wallace Stevens sí era un poco más barroco. De hecho, Wallace Stevens tomó del imaginismo simplemente, o el imagismo tomó simplemente el peso que le daba a las imágenes, pero su retórica es mucho más alambicada, si vos querés, es mucho más complicada. Él tenía un regodeo por la palabra, viste, que no lo tenían los otros. Y acá también, esto parece más de William Carlos Williams que de Wallace Stevens, aunque es verdad, yo me parece que ya sé cuál es ese poema, ahora no lo tengo bien, que aparece también una estrella, o sí, este, la naturaleza en todo caso, o el exterior, que pasan a formar parte de la misma interioridad del lector o del poeta, como uno quiera ver. Este que se llama ab ovo, ¿no es cierto? Bueno, ab ovo es una expresión latina que quiere decir literalmente desde el huevo, pero es muy literal decir desde el huevo, quiere decir desde el principio, quiere decir todo de nuevo, ¿no? Bueno, momento que estoy acá que no puedo entrar, que no puedo salir. Siempre me pasa lo mismo con esta cuestión. Ahora me dice que no se puede minimizar. No te minimizo, perfecto. Ahí está, ahora sí. Bueno, en última instancia, debería haber un idioma donde la palabra huevo se redujese a una O. Lo que más se aproxima a eso son los italianos con su uova. Por algo Alighieri creía que era el más saludable de los alimentos, compartiendo esa preferencia con tenores y sopranos, cuyos torsos, como peras, encarnan la esencia de la ópera. Esto que leí hasta ahora, si ustedes me dicen es un poema de Denis de Bertov, y yo digo, sí, claro, ¿de quién va a ser? ¿Viste? Porque es la misma enunciación, exactamente la misma enunciación. Arrancan o de Marianne Moore, también, tranquilamente. O sea, yo estoy leyendo esto y no me parece un ruso, pero ni ahí, ¿viste? Me parece un poeta norteamericano, ¿m? O anglosajón al menos, ¿no? Lo mismo podría decirse de los poetas alemanes, esos auténticos románticos, que empezaban cada verso como alguien que se sienta a desayunar, o de los matemáticos, igual de arrogantes, empollando su infinito, tan prolijamente dispuestos, cuyos ceros inmaculados nunca romperán el cascarón. ¿Qué tal? A mí me encanta. ¿Qué quieren que les diga? ¿Viste? No, no me pidan muchas explicaciones, pero ¿viste? Me resulta tan familiar, ¿no? Tan qué sé yo. Bueno. Después acá tiene otro, porque este no lo vamos a leer, pero bueno, ahí lo tienen, ¿no? En el basurero de la ciudad de Nantucket. Esta ciudad famosa de Nantucket era el puerto aquel de donde partían los balleneros, ¿no? En las expediciones de, bueno, Moby Dick, que empieza por acá,
Y él fue también, digamos, Brodsky fue traductor de Melville, ¿no es cierto? Melville tiene poemas también, ¿no? No solamente escribió Moby Dick, ¿eh? Y no solamente escribió esa maravilla que es Bartleby, el escribiente, sino que tiene algunos poemas también. Bueno, este lo vamos a dejar. Vamos a leer este que se llama Fin de una época maravillosa. Bien. Así como la poesía exige palabras, yo, sordo y pelado, taciturno mensajero de una potencia de segunda categoría, sin querer esforzar mi cerebro, me pongo el abrigo y bajo al kiosco por un periódico. Momento. Decime que es de Billy Collins, y sí, totalmente. Tiene esa liviandad, ¿no? Tienes absolutamente esa liviandad. Bueno, el viento moviliza las hojas. En estos tristes lugares, el opaco calor de viejas ampolletas produce, con la ayuda de algunos charcos, efectos de abundancia. Hasta los ladrones, cuando roban una mandarina, se encuentran con una envoltura luminosa. En realidad, ya se me olvidó hasta el sentimiento con que me contemplo a mí mismo. En estos tristes parajes todo está planificado para el invierno. Sueños, paredes de cárceles, abrigos, vestidos de novia, bebidas y minuteros del reloj. Los gorriones y el barro parecen oxidados, costumbres puritanas, ropa interior y en las manos de los violinistas, calentadores de madera. Este lugar es inmóvil. Al imaginar la producción quinquenal de hierro y plomo, uno queda con la mente abobada y añoro el antiguo poder cosaco de bayonetas y látigos. Acá se le puso un poquito reaccionario el muchacho. Las águilas imperiales, sin embargo, son atraídas como un imán por el fierro. Hasta las sillas trenzadas están hechas con pernos y tuerca. Solo los peces en el mar conocen el precio de la libertad, pero su silencio nos obliga a construir nuevas categorías y el espacio se despliega como una lista de precios. Es genial, el espacio se despliega como una lista de precios, ¿eh? Tenían muchas dificultades a la hora de hacer las compras, ¿eh? En perdón, ahí en la Unión Soviética, ¿no es cierto? Porque estaba todo medianamente racionado, ¿no es cierto? Entonces, era muy difícil, conseguir las cosas, se iban pasando los chimentos a ver dónde podían conseguir tal cosa, estaba todo absolutamente, digamos, programado. Por ahí los lunes podías comprar huevos, los martes podías comprar, viste, tal otra cosa, ¿no? Y estos tipos vivían, él mismo lo cuenta, en una experiencia, una especie de memoria que se llama Una habitación y media. El Estado les había otorgado un departamento, o sea, no era que te ibas y te elegías una casa y te la comprabas o la alquilabas. Tenías que presentar una solicitud al comité o a no sé cómo llamar, de la urbanización, y te asignaban una casa, comillas, y a ellos, a él y a su padre y a su madre, a Brodsky y a sus padres, les asignaron una parte en un edificio que había sido tradicional en algún momento y ya estaba en decadencia, una especie de departamento que consistía en una habitación y media. Las parcelaciones que hacían con tabiques y demás, ¿no es cierto? Este, y tenían esa habitación y media, que eran 40 metros cuadrados, vivían él con sus padres, el baño era compartido con el resto del piso, la cocina era compartida, bueno, y todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Así vivían, ¿no? Buah, el tiempo está construido por la muerte. Cuando requiere cuerpos y objetos, busca verduras frescas. El gallo imita al carillón. Para quien tiene un carácter sublime, resulta lamentablemente difícil vivir en una época de proeza. Ahí hay esa frase para anotar, pegar con un imán en la heladera, ¿no es cierto? Bien, es difícil vivir en una época de proeza, ¿no? Bueno, está, y sigue. Sí, a lo mejor sería preferible una bala en la sien, así como se apunta con el dedo al error. Tal vez huir de acá a través del mar, como un nuevo Cristo, borracho y atontado por el frío, no es extraño confundir un tren con un barco. No hay motivo para sonrojarse o para sentir vergüenza. El tren, como una canoa en el agua, no deja huellas
en los rieles. ¿Qué dicen los periódicos en la sección de tribunales? Fue ejecutada la sentencia. Al imaginar eso, el ciudadano percibe, a través de lentes con marcos de estaño, a un hombre acostado cara abajo al lado de un muro de ladrillo, pero no está dormido, ya que los sueños tienen derecho a despreciar las cúpulas baleadas. Perspicacia de esta época, que con sus raíces entrelaza los tiempos, incapaces en su ceguera común de distinguir entre los caídos de las cunas y las cunas caídas. Ese prodigio de ojos claros no quiere ver más allá de la muerte. Qué pena. Hay muchos naipes, pero no hay con quien interpelarlos para ver el futuro. El punto de vista de estos tiempos es la perspicacia hacia los objetos de una vía sin salida. Todavía no ha llegado el momento de derramar la inteligencia, solo una escupida en la pared, y no despertar al príncipe, sino al dinosaurio. Para el último párrafo, ay, no arrancaría la pluma a un pájaro, a la cabeza inocente no le queda más que esperar el hacha y el laurel, ¿no? Buah. El hacha y el laurel es el destino de tantos artistas y filósofos, en fin, pensadores en tantos regímenes distintos, ¿no? El hacha y el laurel. ¿Eh? Bien, después acá lo que sigue es una elegía, uno de sus textos más conocidos, si se quiere, o sus más considerados, que se llama Elegía Mayor a John Donne, que es aquel poeta metafísico inglés que él amaba tanto, ¿no? Y cuyas obras tradujo. Es una cosa bastante extensa. La vamos a dejar, ahí la tienen. Yo les voy a mandar, les dije, el libro este que se llama Parte de la oración, o yo diría mejor parte del discurso, pero los amigos españoles prefieren otra cosa. Y vamos a, antes de terminar de leer los textos de acá, vamos a leer algunos textuales, ¿no es cierto?, de Brodsky, que están entresacados de ahí del discurso de recepción del premio Nobel, que es bastante extenso. Yo se los voy a mandar también eso, ¿no? Él dice en algún momento, como para graficar su relación con este idioma ruso que decíamos, ¿no es cierto?, que es tan extraño, ¿no es cierto?, y tan plástico, en cierto modo, ¿no es cierto?, que es imposible de traducir de alguna forma. Él dice lo siguiente, dice que leyó en el cuarto libro de las historias, los libros de la historia de Herodoto, ¿no? Cuando Herodoto habla de los escitas, dice lo siguiente: es una tribu que vivía en el norte de Tanais con el extraño nombre de Budini. Estos Budinis, los escitas estos, son descritos en términos muy generales. Estos tipos hacían lo siguiente: construían botes, casas y templos de madera, pero sobre todo estaban completamente asombrados de su propio lenguaje. Esto dice Herodoto refiriéndose a estas tribus que andaban por ahí. Tipos que estaban asombrados de su propio lenguaje. ¿Mm? Este, no sé si hay alguna cita acá en la reunión, ¿viste? Pero yo creo que todos los que estamos acá, en algún momento, no permanentemente, ¿viste? Nos sentimos asombrados de nuestro propio lenguaje, ¿viste? Y después seguimos construyendo los botes de madera, ¿viste? Y todas esas cosas. Pero, o sea, el tipo lo usa para graficar su relación con su propio idioma natal, digamos, y con su propia poética, ¿no? Asombrados de su propio lenguaje, es decir, como que el lenguaje mismo, ¿no?, te lleva puesto y te produce ese asombro. Bien, a ver, este, y dice, hablando, viste, es Aurelio que puso recién un fragmento de un poema de Mandelstam, ¿no? Dice que, Brodsky dice que a él, Mandelstam le producía una sensación de inexorabilidad lingüística. Y esto es una cosa bien interesante, ¿eh? Inexorabilidad lingüística. Quiere decir este, que es la sensación que transmite todo gran poeta. Dice, la sensación de que algo solo puede ser dicho como aparece en esos versos, ¿no? Eso es lo que distingue con toda certeza a un gran poeta. Después de esto, hablas ya en otra lengua. Esa sensación de inexorabilidad lingüística, que, bueno, ¿cómo se logra eso?
se logra un poquito, digo yo que nunca me sucedió, que nunca lo logré yo mismo, ¿no? Pero calculo yo que se debe lograr un poco por oficio del poeta, un poco por intuición del poeta y un poco porque andás a saber por qué se produce, pero que no lo termina de manejar el poeta, ¿no? En todo caso, esa sensación de inexorabilidad lingüística es más propia del lector que del mismo poeta. Y contra eso ya que vas a hacer, ¿viste? Es una lotería, ¿no? Pero bueno, ojalá que ocurra, ¿no? Bueno, eso decía de Maldestam. Y después decía otra cosita acá que dice, la verdadera libertad, en definitiva, porque uno va a encontrar, de última, va a encontrar tiranos en cualquier lugar, es inevitable, ¿no es cierto? Más o menos duros, más o menos blandos, ¿qué se le va a hacer, no? Dice así, la verdadera libertad es cuando ya no recuerdas el nombre del tirano. Eh, Esto está bien, o sea, digamos, se puede, no es fácil, no digo que sea fácil, pero digamos, yo, por ejemplo, les voy a confesar este, que total es mentira o es verdad, yo qué sé, no importa, pero yo no estoy, no consumo televisión, digamos. Perdón, vea que está en los medios de comunicación. No consumo radio, no consumo nada, nada que me pueda transmitir un cable pelado de la actualidad. Y entonces digo, no es que no conozca algunos nombres de los tiranos conozco, pero la mayoría de los tiranos actuales no sé ni quiénes son, ¿viste? Ni les conozco la cara. Estoy logrando eso, ¿eh? Pero siempre viene alguno que me hace algún comentario, entonces, ¿viste? De algo siempre me termino enterando. Pero si por mí fuera, no tendría la menor idea de nada. A eso aspiro, por lo menos. No sé si es la verdadera libertad, ¿viste? Pero bueno, es lo que yo puedo hacer. En fin. Con esto quiero expresar mi empatía con Brodsky, ¿no? Bueno, después dice otra cosa interesante, que dice, no se debería escribir para complacer a los contemporáneos, sino a los predecesores. Eso está bien, ¿cierto? Porque ¿quiénes son los contemporáneos? No sé quiénes son, ¿viste? ¿Con qué puedo complacer a un contemporáneo? Si ni me va a leer el contemporáneo. Pero sí me gustaría que me leyeran mis predecesores, ¿no? Y no solo que me leyeran, sino que se sintieran complacidos por lo que hago. Este afán de complacer a los predecesores, en definitiva, lo que está transparentando es, ojo que la tradición está ahí, ¿viste? Y no naciste de un repollo, ¿viste? En definitiva es eso, ¿no? Bueno, y acá vamos a leer una cosita más, porque me parece que tiene que ver también con muchas cosas que vimos a lo largo de todo este tiempo. Dice, quien escribe un poema lo hace porque el lenguaje lo provoca o simplemente le dicta la próxima línea. Al comenzar a escribir, el poeta por norma ignora hacia dónde se orientarán sus palabras y a veces se sorprende por los giros que toma su composición, debido a que en ocasiones se hace mucho mejor de lo que él esperaba y eventualmente sus pensamientos viajan más allá de lo soñado. Y este es el momento en que el futuro del lenguaje invade el presente. Lo puedo entender esto perfectamente, ¿no es cierto? Esta sorpresa que te produce a veces ver que las cosas salieron mejor de lo que vos esperabas, porque vos sabés que sos incapaz de hacerlo así, pero salieron así. ¿Pero y por qué salieron así? Porque lo hizo el lenguaje, ¿viste? Ahí se canalizó el lenguaje y el lenguaje resolvió el asunto. No lo resolviste vos, lo resolvió el lenguaje. Entonces salieron mejor que si lo hubiera resuelto uno, ¿no? Este, Hay una cosa que, esto lo hablamos tantas veces, ¿no? Bueno, acá este tipo, premio Nobel y todo, pensaba más o menos como nosotros, digamos, así que estamos bien. Bueno, vamos a leer ahora unos textos más y con esto ya vamos a ir cerrando, ¿no? Este, quiero decir otra cosa antes, el tema de la poesía rusa en este caso, ¿no? A mí me parece que es un tema bien interesante como
para que hagamos algo, ¿no es cierto? Por lo menos, viste, no sé si da para hacer un ciclo, pero, viste, porque inevitablemente uno también tiene que hablar de estas cosas, de este trasfondo histórico que es medio bajón, ¿viste? Es medio... Yo el siglo XX lo veo todo como en blanco y negro, ¿viste? Todo, ¿viste? Del principio hasta el fin, y medio como que me deprime, pero no, por eso un ciclo por ahí es mucho, pero hagamos algo un domingo, leamos, qué sé yo, a Akhmatov, a Mandelstam o a Tsvetaeva, ¿por qué no? ¿No? Podíamos hacer o una pequeña selección de ellos tres, ¿viste? A mí me encantaría. Lo voy a pensar y lo vamos a hacer. Bueno, este que se llama Elegía. Dice así, ha pasado alrededor de un año, he vuelto al lugar de la batalla, otra vez como aquel que había dicho que el hombre siempre vuelve a las ruinas, ¿no? A sus pájaros que han aprendido a desplegar sus alas de la sutil elevación de una ceja sorprendida, o tal vez desde una hoja de afeitar, alas, ahora el tono del ocaso temprano, ahora la mala sangre del Estado, ahora el lugar está agitado con el comercio, en los restos de tus tobillos bronces de las corazas quemadas por el sol, sonrisas moribundas, moretones, rumores de tropas de refrescos, memorias de alta traición, banderas desteñidas con huellas de los tantos que desde entonces se han alzado. Todo está sobrepoblado de gente. Una ruina es un estilo arquitectónico bastante persistente y la diferencia entre el corazón y una cueva oscura como el carbón no es tan grande, no lo bastante grande como para temer que choquemos de nuevo como huevos ciegos en alguna parte. Al amanecer, cuando nadie se fija en la cara de uno, suelo ir a pie hasta un monumento fundido, en largas pesadillas. En el pedestal está escrito comandante en jefe, pero se lee en pena o en breve, o en hundimiento. Este final es un juego de palabras, ¿no? Commander in Kiev, entonces en brief, Griff está jugando con eso, ¿no? El comandante en pena podría ser el comandante en breve. Bueno, es siempre la misma cosa, ¿no? Bueno, y acá voy a leer este que se llama Parte del discurso. En lo que les voy a mandar no está esta versión, porque esta la traduje yo, del inglés, obviamente, ¿no? Y dice así, y cuando el futuro es pronunciado, enjambres de ratones se disparan desde el idioma ruso y roen un pedazo de memoria madura, el doble de agujereada que un queso real. Después de todos estos años, casi no importa quién o qué está parado en el rincón, oculto por cortinas pesadas, y tu mente resuena no con un do seráfico, sino con sus crujidos. La vida que nadie que se atreve a apreciar, como la boca del caballo de Troya, muestra los dientes en su sonrisa ante cada encuentro. Lo que queda de un hombre se reduce a una parte, a su parte hablada, su parte del discurso. ¿Qué le parece? Buenísimo. Lo que queda de un hombre es su parte hablada, su parte del discurso. Bueno, Lo que es un pudimos gran poeta. comunicar. Después, bueno, vamos a leer a ver con qué tenemos acá. Sí, vamos a leer eh, que también traduje yo, y son traducciones bastante desprolijas, quiero aclarar, ¿no? Se llama El funeral de Bobó, el funeral de Bobó. Bobó murió, pero no te saques el sombrero. No podés explicar por qué no hay consuelo. No podemos clavar una mariposa sobre la torre del almirantazgo. Solo la aplastaríamos, sin importar a dónde uno mire los cuadrados de las ventanas. Y en respuesta a qué pasó, abrís una lata vacía. Aparentemente esto es lo que pasó. Bobó murió. El miércoles termina. En las calles sin refugios para pasar la noche, todo es blanco, tan blanco, solo el agua negra del río de la noche no retiene la nieve. Bobó murió.
una línea que contiene dolor, los cuadrados de las ventanas, el semicírculo de los arcos, tan helada la escarcha que si uno fuera asesinado debería ser por arma de fuego. Adiós, Bobó, mi hermoso Bobó. Mi lágrima iría bien con rodajas de queso. Somos demasiado frágiles para seguirte y no lo suficientemente fuertes para quedarnos. En oleadas de calor y en frío devastador, sé de antemano que tu imagen no se reducirá, más bien lo contrario. En la inimitable perspectiva de Rossi, Bobó murió. Este es un sentimiento que se puede compartir, pero resbaladizo como jabón. Hoy soñé que estaba acostado en mi cama, y eso es de hecho lo que sucedía. Arrancar una página, corregir una fecha, la lista de pérdidas empieza con un cero. Los sueños sin Bobó indican la realidad. Un cuadrado de aire entra por el ventanal. Bobó murió y con los labios un poco separados, uno quiere decir, no debería ser así. No hay duda, es el vacío lo que sigue a la muerte. Los dos más probables, pero no, que el infierno. Bueno, los dos más probables que el infierno. Vos lo eras todo, pero ahora, mi bobo, que estás muerto, te convertiste en nada, más precisamente en un grumo de vacío, lo cual se considera, si se considera, es un montón. Bobo murió. En los ojos redondeados, la visión del horizonte es como un cuchillo, pero ni Kiki ni Sasá, Bobo van a ocupar tu lugar. Eso es imposible. Está llegando el jueves. Creo en el vacío. Es muy parecido al infierno, pero un poco más jodido. Y el nuevo Dante se inclina ante la página y en un espacio vacío coloca una palabra. Una elegía a un perro muerto, como tantas en la historia. Y absolutamente mechada de cuestiones coloquiales, ¿viste? Las lágrimas junto con una rodaja de queso. Irían bien con una rodaja de queso. A Este, veces me hace acordar algunas partecitas de lo que vimos de Elitis el jueves pasado, como que tira por ahí como cosas que se pueden sacar del poema. La lista de pérdidas empieza con un cero. eso Que sí, en el sí, claro. Sí, eh, sí. eh, como que fueran como aforismos dentro del poema, así, lo mecha, lo va metiendo y y vos te lo vas, te van quedando ahí cuando van pasando. Exactamente, sí, 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 obviamente. La lista de pérdidas empieza con un cero, y 0, 1, 2, 3, 10, 20, ¿viste? En fin. Sí, sí, también tiene estas cosas, ¿viste? Que se pueden extraer, ¿no es cierto? Y bueno, y Igual para lo, hacer, sí, a ver, igual lo y- sentimos, yo por lo menos, capaz que ustedes no, pues lo sentimos muy lejano. Claro, uno lee a Wallace Stevens, tal vez somos demasiado de esta parte del mundo, no sé por qué a mí me suena más un norteamericano, eh, eh, puedo decir, me cuesta más y sin embargo el tipo está hablando de cosas tan humanas, tan comunes, que lo veo un chino, un vietnamita, pero y bueno, esa claro. a mí por lo menos me cuesta. Ahora recién tomé temperatura, recién al final No, sí, sí, sí. Bueno, estamos también remándola contra la traducción, viste, que eso también la- conspira un poco, pero básicamente lo que uno ve acá es es el modernismo, digamos, la expresión es absolutamente coloquial y hasta neutra, viste, muchas veces, porque acá no carga las tintas en ninguna cuestión metafísica, viste. La muerte es el vacío y punto, listo. Después, y nada, y la cosa sigue. El tipo abre una lata vacía. Fíjate en el otro poema, decía, este lugar es inmóvil, el tiempo está construido por la muerte. Son todos, se te tira y Sí, lo sí, va sí, sí, entrando. claro. Es muy grosso, es grosso, sí, Sí, sí. no, no, es muy, sí, vale la pena, viste, me parece leerlo, viste, qué sé yo, por lo menos profundizar un poquito más, pero siempre hay que, o sea, conviene, ya que estamos saber un poco de dónde sale todo esto que estuvimos hablando al principio, ¿no es cierto? De aquellas vanguardias, viste, de todas estas cuestiones.
para ver el sustento que tiene atrás, o sea, ¿no? En esto, o sea, el tipo no salió de la nada, obviamente, ¿no? Este, Akhmatova es tan grande como él también, es una poeta extraordinaria. Alguna cosa de Boris Pasternak también. Mandelstam, ni hablar, ¿viste? Son tipos que tienen, que están ahí, hay que leerlo, ¿viste? Aunque por ahí cueste entrarles en una primera instancia, yo creo que vale la pena. Después uno termina entrando, como dijiste vos, ¿viste? Y justamente hasta tomar temperatura. Es así, ¿viste? Para ir cerrando, me gustaría leer un fragmento que es prosa, ¿no es cierto? Esto ya él lo escribió en inglés. Es un libro que se llama Menos que uno. ¿M? Y son una especie de memorias. Y tiene este que yo les digo, que se llama Una habitación y media, donde él es un largo texto, donde él rememora toda su vida en Leningrado con sus padres. Habla básicamente de sus padres. Es decir, al tipo le costó muchísimo, digamos, lo único que le costó de su exilio, en definitiva, fue no haber podido volver a ver a sus padres, limitarse a esas llamadas por teléfono. O sea, y el cinismo, digamos, del Estado que no le daba permiso a estos dos viejos que tenían 70 y pico, 80 años, no para que viajaran a Estados Unidos, aunque sea ahí a Finlandia, que está ahí nomás, ¿no es cierto? Finlandia y San Petersburgo están casi enfrente, son una hora y pico, ¿viste? Nada, ni siquiera eso, ¿no es cierto? Entonces él, con mucha nostalgia, pero una nostalgia no lacrimógena, con mucha altura también, mete mucha ironía, el tipo da cuenta. Vamos a leer este que es un fragmentito, le dice así. La habitación y media, suponiendo que esa unidad espacial tenga sentido en otra lengua que no sea el ruso, porque eran estas divisiones arbitrarias que hacían, ¿no? Donde vivíamos los tres tenía piso de madera y mi madre protestaba enérgicamente contra los hombres de la familia, en particular yo, que siempre andaban de acá para allá en medias. Insistía en que había que llevar zapatos o zapatillas constantemente, al tiempo que me amonestaba con respecto a este punto. Evocaba una vieja superstición rusa que según ella aseguraba que era de mal agüero andar de aquella manera porque podía acarrear una muerte en la familia. Estas cosas que se cuentan, ¿no? No andes descalzo porque se puede morir alguno. Mi abuela tenía algunas de estas cosas, ¿viste? Que me decía a mí, ¿no es cierto? Esas creencias. Bueno, no en esto, ¿no? Es posible, por supuesto, que mi madre tuviese por incivilizada esa costumbre, que la considerase simplemente una falta de educación. Los pies de los hombres huelen y aquella época era anterior a los desodorantes. Yo pensaba que efectivamente, si el parquet estaba pulimentado, era fácil resbalar y caerse, especialmente si las medias eran de lana. Y si el que caía era viejo y frágil, las consecuencias podían ser desastrosas. La afinidad escuchen esta, acá empieza, ¿no? La afinidad del parquet con la madera, la tierra, etcétera, se extendía en mi mente a todo el terreno que pudiera encontrarse bajo los pies de nuestros parientes próximos y lejanos que vivían en nuestra misma ciudad. La distancia importaba poco, el terreno era el mismo, tampoco el hecho de vivir al otro lado del río, donde con el tiempo yo alquilaría un apartamento o habitación para mí solo, constituía una excusa. La habitación era toda la ciudad ya que en aquella ciudad había abundancia de ríos y canales y aunque los había lo bastante profundos para que por ellos circularan barcos camino del mar, la muerte, pensaba yo, siempre los encontraría someros o con su manera subterránea de proceder podría atravesarlos reptando por debajo de ellos. Mi madre y mi padre han muerto y yo me encuentro a orillas del Atlántico. Hay pues mucha agua entre dos tías supervivientes, mis primos y yo. Un verdadero abismo, capaz incluso de confundir a la misma muerte. Así es que ahora puedo andar a placer en medias, ya que no tengo parientes en este continente. Ya está en otro suelo, en otro piso, en otro parque. La única muerte que puedo provocar en la familia es presumiblemente la mía, aunque esto supondría mezclar transmisor con receptor. Las desigualdades de esta unión son pequeñas y esto es lo que distingue la electrónica de la superstición. Escuchen esta. Con todo,
si no piso estos tablones anchos, estos anchos tablones de arce canadiense con mis medias, no es ni por esa certidumbre, ni por instinto de conservación, sino porque sé que mi madre no lo aprobaría. Supongo que quiero dejar las cosas tal como estaban entonces en mi familia, ahora que soy lo único que queda de ella. ¿Mm? Mm. No, es porque mi madre no lo aprobaría, ¿viste? Ahora ya está, ¿viste? Al final aprendí y ahora le hago caso a mamá, porque ya no está más, no existe nada de eso. ¿No? Está cargado de emociones. Sí, bueno, todo este texto es así, ¿viste? Después él va a hablar de que en la casa esa que tiene en Estados Unidos le aparecen dos cuervos, ¿viste? Que podría llegar a ser de alguna manera los padres, pero el tipo no cae nunca en lo lacrimógeno, ¿viste? Siempre lo está contando así, ¿viste? De una manera muy tranquila. Bueno, este es el gran Joseph Brodsky que yo les quería traer hoy. Este, y profundicen un poquito más, ¿viste? Porque vale la pena, me parece, conocerlo un poco más, ¿no? Tal vez como dice Aurelio, nos cueste un poco, tampoco es necesario que sea nuestro poeta de cabecera, pero ya ven que ustedes me dicen que no lo conocían y vale la pena haberlo conocido, ¿no? Aunque sea, ¿viste? Y tantos otros que no conocemos, ¿no? Por extrañas razones, no sé por qué. Así que bueno, este es Brodsky. La semana que viene vamos a ir con otro que tal vez tampoco lo conozcan demasiado, que es Derek Walcott. ¿Eh? ¿Lo conocen a Derek Walcott? Ah, sí, No. sí, Bueno, sí me gusta. es un gran poeta Sí, también, ¿no es cierto? Y centroamericano, digamos, bueno, tiene una historia también muy interesante. Este, y bueno, busquemos hilos, ¿viste? Acá en este árbol aparecieron un montón de nombres, ¿viste? Que me parece que nos sirven, ¿no? Esperamos el ciclo de los rusos. Y sí, sí, bueno, no sé si Sí. vamos a hacer un ciclo, ¿viste? Pues ya te digo, a mí esta época, ¿viste? Me da frío la Unión Soviética, a mí, ¿viste? Me siento como en Siberia, pero Sí, pero estaría bueno, Isaías, estaría muy bueno. bueno, podemos hacer Hay algunas cosas que te pegan muchísimo. Una ruina es un estilo arquitectónico bastante ¿viste? Sí, persistente, eso es para impresionante. pensarlo un montón, porque Sí. pasa el tiempo y puede ser de izquierda a derecha, al No, oriente, sí, al por eso, no tiene pero nada que ver. tienen cosas Es la condición impresionantes, humana, vea eso, ¿viste? tal Más allá cual. de, ¿viste eso? Sí. ¿Viste? Cualquiera, en cualquier campo se da, no es que vamos a, ¿viste? Porque esto sucedió ahí, esto es universal, ¿viste? Bueno, Es el si les alma misma. parece, hagamos un mini ciclo ruso. Vamos a hacer Claro. Y- podemos Pero decir, a ver, son muy profundas, son muy profundos claro, esto. vamos a hacer tal vez, déjenmelo pensar, pero igual todavía de nos queda todavía la tercera parte, Sí, básicamente, ¿no? sí. Pero podemos hacer algo más breve, ¿eh? En general Eh, yo pienso hacer cosas más breves, ¿no es cierto? Que tengan un poco más de. Me parece que igual esto era necesario, lo de los premios Nobel, pero vamos a hacer un ciclo, qué sé yo, de 4 reuniones podría ser, ¿no? Para dedicarlo a poetas Estaría de este lugar, de este campo cultural más que el lugar, ¿no? Porque la Unión Soviética no era solamente Rusia, ¿viste? Había un montón de países metidos, ¿no? No todos estos tipos fueron rusos específicamente, ¿no? Así que claro. bueno. Y será la punta de un iceberg, porque debe haber tanta gente que No, escribió igual y por supuesto, ¿viste? por el régimen, Acuérdense un que en montón algún momento vimos a Chekhov, ¿no es cierto?, que es anterior a esto, que tiene mucho que ver con el minimalismo, esto de los acmeístas. También, bueno, hoy no se puede hablar de todo eso ahora en este mismo momento, ¿no? Pero podemos hacer eso, sí, a mí me encantaría. ¿Eh? Y ya se nos va a quedar un poquito más iluminada una región del mundo, ¿viste? Que en este momento no la conocemos tanto, ¿no? Así Perfecto. que bueno, me parece que Bueno, por hoy muy bien. ya estamos. Espero que les haya bueno, gustado. sí, Gracias. Lástima que no estuvo Sergio para meter algún bocadillo de la Unión sí, Soviética, porque Seguro. ese sabe, Sí. sabe, sabe, sabe mucho. sí, Pero bueno, bueno, lo mirará por TV, ¿qué lo va a hacer? sí, Bueno, bueno, muchas gracias bueno. y nos estamos No, viendo, gracias. ¿eh? Chao. Bueno, Chao, nos vemos. Chau, hasta chao, luego. chao, compañeros.
Chao a todos.